Y bueno, Nelly, fuiste coordinadora general de investigación de delitos de género. ¿Cómo viviste esa etapa? Durante 2024, el delito de violencia familiar fue el segundo delito más cometido, más denunciado, aclaro, después del robo. No existía la Fiscalía de Feminicidios, nos tocó estar a cargo de esta parte de crear la Fiscalía de Feminicidios. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Cerecedo y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Eje Político. El día de hoy nos acompaña en el estudio Nelly Montealegre. Ella es especialista en delitos de género y cuenta con una gran trayectoria profesional que en breve les voy a platicar. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandra. Buena tarde. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nelly, eres licenciada en Derecho, maestra en Administración de Justicia, maestra también en Administración Militar para la Seguridad Interior y doctora en Desarrollo y Seguridad Nacional. ¿Por qué decidiste inclinarte a estudiar todo esto? Platícanos. Pues mira, la verdad es que el tema de las actividades laborales en las que me he desempeñado me fueron llevando a esto. Conocí los centros de altos estudios de la Secretaría de la Defensa Nacional y entonces la verdad me incliné por ellos porque considero que el tema del estudio por México como un ente jurídico, el rector por el que nos dirigimos como sociedad en el Estado mexicano me fueron de gran interés y hoy día estoy más convencida que muchas de las personas que ocupan un cargo a nivel en el gobierno tendría que pasar por las filas de esos estudios porque te enseñan a verdaderamente conocer al Estado mexicano en su conjunto, no solamente desde el ámbito jurídico, sino de todos los componentes que conforman al Estado mexicano. Entonces, bueno, pues de ahí el interés, primero la maestría, que además no era fácil ingresar en aquel momento, solamente ibas por propuesta de un secretario de Estado, en el momento que yo estudié todavía, y después que se desarrolló el doctorado, también tuve la posibilidad de incorporar, de presentar mi candidatura como doctora, y bueno, pues hoy día ya egresada de esas filas orgullosamente. Muy bien, y ahora que estamos en el Mes Internacional de la Mujer, me gustaría que nos platicaras cómo vamos en los avances en materia de justicia. Bien, pues la verdad es que hoy día el Estado mexicano creo que tiene la posibilidad de dar cuenta de grandes avances en el tema de la composición paritaria. Y me refiero a la composición paritaria, digo, porque la más importante de mencionar, pues tenemos una presidenta, ¿no? de la República, tenemos un Congreso paritario, tenemos grandes avances en el tema del acceso de las mujeres a los cargos de poder. No obstante, no podemos decirnos satisfechas porque todavía hay grandes vacíos. O sea, seguimos teniendo muchas mujeres que participan en los sistemas de impartición de justicia, tenemos mujeres que participan en los órganos legislativos, pero todavía no al nivel que quisiéramos, por lo menos a nivel de los órganos de administración de justicia. Las mujeres están principalmente en áreas administrativas, están principalmente todavía en áreas, digamos, como de menor rango y no todavía a nivel de decisión. Todavía andamos por ahí en el 40-60. Entonces, creo que hasta que no logremos la paridad no podremos decirnos satisfechas y habrá otras agendas que cubrir en esos momentos cuando tengamos 50 y 50 en los órganos de administración judicial. Así es, falta mucho para hacer todavía. Y bueno, Nelly, fuiste coordinadora general de investigación de delitos de género. ¿Cómo viviste esa etapa? Bien, y luego en la Ciudad de México, una Ciudad de México que además es intensa, yo decía, la 10ª ciudad más importante a nivel mundial. Y entonces teníamos que generar respuestas inmediatas para una ciudad que requiere pues digamos un sistema de procuración de justicia sólido. ¿Qué pasaba? En ese momento estaba en la transición de Procuraduría a Fiscalía y como tal eso era, pues sí, no era tan sencillo porque había muchas deudas que pagar en el tema de justicia. Por ejemplo, no existía la Fiscalía de Feminicidios, nos tocó estar a cargo de esta parte de crear la Fiscalía de Feminicidios, crear dos fiscalías muy importantes que se convirtió en la primera a nivel nacional, que era la Fiscalía de Grupos de Atención Prioritaria. No existía esta área de Fiscalía de Grupos de Atención Prioritaria donde se atendían principalmente 3 problemáticas, relacionado con las personas indígenas, las personas de la comunidad de la diversidad, que era también es un grupo importante que había que darle su segmento de atención y darle también el enfoque necesario para la atención de estos casos. Y la Fiscalía del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, que tampoco existía y que sí se requería una fiscalía que diera respuesta al nuevo sistema, digo ya ni tan nuevo, estoy hablando de 2020 y la ley del Sistema Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes era de 2015. La Ciudad de México traía ese pendiente y entonces se logró implementar cuando me tocó ser la primera coordinadora de los delitos de género en la Ciudad de México en el año 2020.
Y fuiste también subprocuradora de atención a víctimas del delito. ¿Cuáles fueron los principales logros? Justo era esta transición. Entonces, cuando llegamos a la Procuraduría, todavía existía esta subprocuraduría de atención a víctimas, pero solamente se hacía cargo justo de las víctimas y entonces necesitábamos el componente de la investigación en esa subprocuraduría. Entonces, en el sistema de auxilio a víctimas, de verdad súper interesante este sistema. Quiero decirte que yo ahí empecé. En el año 97 empecé en el sistema de auxilio a víctimas, entonces me tocaba conocer el sistema de fondo y ver los distintos tipos de víctimas segmentados. Estaban las víctimas de violencia familiar, las víctimas de violencia sexual, las víctimas de delitos violentos, por ejemplo, tenía segmentado este tema, y también las de riesgos victimales, que no las veíamos con ese enfoque, y que de verdad quienes hicieron este diseño hace más de 30 años, la licenciada Bárbara Yellán, que fue la fundadora y que le tenemos que reconocer lo que hizo, ella ya veía a las víctimas de los delitos, de los riesgos victimales. O sea, decía, a ver, una familia que está en un componente donde hay alguna persona con adicciones, hay riesgos victimales a los que esta persona se enfrenta, como puede ser la explotación por trata de personas, su familia se queda inmersa también en un contexto de vulnerabilidad. Entonces, la Fiscalía, la Procuraduría en aquel entonces todavía tenía esta visión. Había un sistema y ese es el que me tocaba hacerme cargo, además de otras áreas muy bonitas, como el Centro de Estancia Transitoria, también estaba a cargo. Es la única fiscalía del país hoy día que sigue teniendo un centro de estancia transitoria, un espacio especializado para la atención de niñas y niños víctimas de delito. Transitoria porque tienen que permanecer poco tiempo ahí en lo que se les genera su proyecto de atención, pero muy importante porque es la única fiscalía en el país que cuenta con ese espacio, un espacio maravilloso que tiene la fiscalía. El refugio para mujeres víctimas de trata de personas también estaba en esa subprocuraduría. Hoy está en la Coordinación de Delitos de Género, pero vamos, este componente de atención a víctimas que tiene y que tenía en aquel entonces la Fiscalía era muy importante. Sí, pues muy interesante todo lo que se ha logrado en un tema que ya nos dimos cuenta que se tiene que abordar de forma diferente y específica. Es correcto. El enfoque diferenciado es lo que va a dar la posibilidad verdadera de atención. No se trata nada más de iniciar carpetas de investigación, tomar entrevistas y recabar a lo mejor una clasificación de lesiones, sino esto que tú señalas, que es lo más, creo que es como lo medular del tema de las víctimas. Sí, o sea, no el enfoque es un homicidio diferenciado, porque es un tema de género. Así es, y que es un tema de género donde habrá distintos matices de violencia, de violencias. O sea, regularmente hay muchas violencias en los casos de las mujeres, entonces ese enfoque diferenciado es justo lo que permitirá darle la atención no que quiere, sino la que necesita la víctima. Sí, violencia sexual, machismo, violencia económica, violencia patrimonial, tendrá a lo mejor algunos casos violencia comunitaria. O sea, creo que hay casos y temas que implican una atención mucho más especializada, pero solamente lo sabes a partir de que estás inmersa en la atención del caso. ¿Cuáles son los principales agravios que se cometen en contra de las mujeres? Bueno, en general, el tema de violencia familiar. Creo que es el más grave y digo, las cifras no los corroboran. Te puedo decir que a nivel nacional, durante 2024, el delito de violencia familiar fue el segundo delito más cometido, más denunciado, aclaro, después del robo. O sea, estamos hablando que se iniciaron 279.289 carpetas a nivel nacional por el delito de violencia familiar. Y hay que considerar la cifra negra. Aquellas mujeres que todavía no se atreven a denunciar por muchas circunstancias, porque dependen económicamente del agresor, porque no pueden acceder a la justicia, porque tienen miedo, porque piensan que la respuesta que les va a dar el sistema no es la adecuada o que la respuesta que les va a dar el sistema no les responde a sus necesidades, de sus hijas, de sus hijos. Entonces, bueno, pero en las cifras oficiales tenemos iniciadas más de 278,000 carpetas durante 2024 por ese delito. Ese yo diría que es como el que nos tiene que tener el foco rojo como sociedad. Sí, existen muchos factores que inhiben la denuncia por parte de las mujeres. Sí, y yo creo que el principal yo ya hablaría de 3 temas principales. Uno, que tenemos un sistema de justicia todavía con muchos vacíos para ellas, que no está dando respuesta, que no está todavía a la altura del volumen que te estoy hablando de carpetas de investigación. O sea, tan solo tendríamos, si multiplicamos eso por un número, o si más bien si dividimos esas carpetas por el número de policías, de peritos, de fiscales que requerimos para procesar eso, pues eso es lo que tendría que darnos el primer diagnóstico de decir cuántos ministerios públicos suceden. Lo cierto es que muchos de los casos, cuando vas a las fiscalías, te das cuenta que hay fiscales que tienen más de 1,000 carpetas. ¿Quién puede investigar más de 1,000 casos? Es imposible, es humanamente imposible. Entonces todavía tenemos este vacío. Tenemos otro tema que eso va aparejado a la falta de consolidación del sistema, que es la impunidad y la corrupción.
Son estas tres cosas que yo diría que son los principales factores que inhiben. ¿Esos son los principales desafíos en el sistema de justicia en casos de mujeres? Sí, yo creía que sí, los tres principales, no los únicos, pero sí los tres principales, porque acordémonos que el perfil del agresor de violencia siempre va a ser el decir, tengo todas las capacidades, todas las posibilidades para que tu denuncia no prospere. Y a veces ni siquiera es eso. En muchos de los casos es este sistema colapsado, el que no da respuesta y yo les decía a las víctimas de violencia, llegan diciéndote, es que él tiene muchos contactos y por eso mi denuncia no ha prosperado. No, señora, no ha sido por eso. Es porque su carpeta es la 999 de las 1000 que tiene este fiscal. Entonces, digo, efectivamente ahí ese es el gran reto del sistema. Entonces, por eso quisiera decir de estos tres, pero que se enfocan o que se engloban en un solo contexto. Nelly, fuiste también la primera procuradora federal para protección de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo fue este proceso? Pues muy interesante. La verdad es que quiero decirte que el tema del sistema de protección de niñas y niños tuvo un salto cuántico. Digo, la convención data del año 2000, pero él tuvo un salto cuántico en el Estado mexicano en diciembre de 2014, cuando entra en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El Estado mexicano da respuesta y da respuesta creando un sistema de protección integral de niñas y niños, y entonces ahí se conforma la Procuraduría Federal de Protección, pero no nada más a nivel federal. Se crea un sistema articulado en los estados y en los municipios y se crearon figuras homólogas en las 32 entidades y también en los municipios se crearon oficinas de primer contacto. Entonces este proceso entró a partir de la entrada en vigor de la ley. Se crea esta Procuraduría Federal de Protección y traíamos una gran tarea que hoy todavía sigue, que es una tarea permanente, ¿no? Una tarea permanente que tiene el Estado mexicano, pero ahí es donde ingreso por votación del consejo que integra en ese momento la Junta de Gobierno del Sistema Nacional DIF. Por votación, llegué por votación unánime a ocupar la titularidad y era yo al principio la única, o sea, yo les decía, es que era yo la única que estaba ahí iniciando y bueno, hubo la posibilidad de conformar esta Procuraduría. Hoy día tiene unos avances que a mí me encanta ver lo que se ha logrado, pero bueno, nos tocó generar los primeros 10 instrumentos que la ley general mandataba para implementar diversos sistemas, desde lo que son los centros de asistencia social, los lineamientos en materia de adopción, la certificación de profesionales que son quienes evalúan a las personas que pueden ser candidatas a adopción, un sistema de acogida de niñas y niños que en México no existía, estas familias que reciben de manera temporal a niñas y niños para su protección, porque siempre las familias serán el mejor lugar para las niñas y los niños. No siempre los centros de asistencia social, que antes le llamaban orfanatos, hospicios, esos lugares ya desaparecieron, afortunadamente. Entonces había familias que querían certificarse y que querían apoyar. Entonces todo este sistema se creó con la entrada en vigor en 2014 de la ley y en 2015 que tuve el privilegio de estar en esa posición, iniciar y arrancar la Procuraduría así. ¿Y cómo has visto las acciones de este nuevo gobierno en materia de protección a las mujeres y acceso a una vida libre de violencia? Es una agenda importante, yo creo que una agenda que no habíamos visto antes. A mí me encanta ver las 7 reformas en materia de género que presentó, bueno, ya no reformas, ya hoy día realidades que presentó la presidenta. Ahora creo que pasamos el primer filtro, dimos el primer gran paso, la iniciativa, y que la presidenta lo tomara a ese nivel, ¿no? Como sus prioridades al iniciar este gobierno. La propia aprobación de las leyes y ya la publicación hoy día y la puesta en marcha. Ahora, ¿qué sigue? Lo más importante, la puesta en marcha. Yo creo que tenemos que ser, siempre les digo, tenemos que ser como muy conscientes de que la ley de sí no cambia nada. O sea, con ley y con todo, con la misma ley le pegan en la cabeza a las mujeres, ¿no? Claro. Es la implementación y la efectividad y el medir que esta implementación sea eficaz, sea esa respuesta que se quiere. Yo les digo, hoy tenemos un congreso paritario, hoy tenemos, decíamos, una presidenta. ¿De verdad eso hoy día ya podemos decir que se traduce en una baja en los casos de violencia? ¿O es un avance, pero habrá que darle un tiempo, una ventana de tiempo para que esta transformación tenga el efecto que las mujeres necesitan, ¿no? Entonces, igual estas 7 reformas van a tener un efecto, sí, tienen que ser paulatino, tiene que tener un periodo de implementación, pero habrá que ver si eso es lo que necesita o hay que complementar con algo más todavía. Totalmente. Nelly, también tienes diversas publicaciones en materia de ciberdelitos, ciberseguridad. ¿Cómo abona esto a la protección y a la causa de las mujeres? Pues justo el tema del trabajo que en ciberseguridad y en ciberdelitos inició con el tema de los delitos electrónicos en agravio de niñas, niños y adolescentes. Ahí empezó, digamos, como mi interés por la ciberseguridad, pero lo más importante que había, que hubo, digamos, como que la coyuntura para lograr que se generaran espacios de atención específicamente para estos delitos, pero sobre todo para la investigación.
la investigación de estos delitos. Hoy día sabemos, a todo el mundo nos laceran delitos como el mal llamado delito de pornografía infantil, que es mal llamado porque no puede haber, ese delito no puede existir. O sea, la pornografía es un acto voluntario y no le podemos decir a una niña, a un bebé que accedió voluntariamente a tomarse esa imagen de explotación. Son imágenes de explotación. Son imágenes donde se está vulnerando a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Entonces, bueno, hubo la posibilidad de desempeñarse en ese espacio y de ahí surgió como ver cuál era la posibilidad de solución frente a esto. Y una solución muy amplia es la ciberseguridad. Si aprendemos y que es un tema cultural, desde niñas y niños enseñarlos a cuidar. No vamos a poder nadie quedarnos fuera de las tecnologías. O sea, quien se quede fuera de las tecnologías está fuera de muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? El usarlas tiene que ser responsable. El uso de contraseñas, ¿no? Eso es ciberseguridad. El comprar un antivirus o tener un antivirus, eso es ciberseguridad. Entonces, por eso ese es como el género y la especie está enfocada bueno, en mi caso, al tema de protección a niñas y niños, a enseñarles a los padres a usar herramientas de control parental. Eso también es ciberseguridad. Entonces, por eso estaba como en ese enfoque y bueno, fue cuando tuve la oportunidad de desarrollar o de trabajar en ese espacio desde la ciberseguridad, ver cómo proteger a las niñas, a los niños. El delito de violencia digital y el tema de la ley Olimpia, pues te estoy hablando del año 2009, sí. Lo veíamos lejano, pero ya veíamos a muchas jovencitas con imágenes expuestas en redes sociales y entonces eso es lo que decíamos, ¿cómo enseñarlas a cuidarse? Sí, ahora con la inteligencia artificial también. Sí, el procesamiento de imágenes es alarmante, pero además la vertiginosidad, ¿no? O sea, el tema, cómo los componentes de la inteligencia artificial, cómo facilitan, entonces hay que redoblar los esfuerzos de prevención, de cómo cuidarse y todo. Pero también el otro muy importante, el tema del respeto. O sea, parecería que es un valor que trae históricamente la sociedad, pero que la tenemos en crisis. O sea, si las mujeres tienen derecho a compartir una imagen, la que ellas quieran, a quien quieran, eso es válido. Totalmente. Es válido. El tema es que tú le compartes a alguien esa imagen para esa persona. Lo que no le autorizas es que la difunda. Lo que no le autorizas es que le dé otro uso. Y es ahí donde entonces ya está una delgada línea donde toman decisiones por ti. O sea, le dieron la imagen, se le da la imagen a una persona por lo que tú quieras. Eso no está, digamos, no ese es el punto. Sino el tema es por qué algunas personas deciden difundirlas. O en inteligencia artificial, ¿por qué deciden alterar imágenes para su difusión? Pues tiene un enfoque desde luego de denostar a la persona, de descalificarla, de exhibirla, de humillarla. Entonces es ahí con donde te decía el tema del respeto es fundamental. Pues muy relevante todos los avances que se han logrado, tanto en la legislación, pero falta la implementación entonces. Sí, en el tema de violencia digital hoy día tenemos nuevamente un marco jurídico importante que cubrir, tenemos un marco jurídico que ya está la tipificación de delitos, hay sanciones, a nivel nacional lo tenemos, hay carpetas de investigación iniciadas por esos delitos de violencia digital, que se le han llamado así, que se han clasificado de violencia digital, pero nuevamente vamos al tema de la operación y entonces vemos la necesidad de que se generen nuevas estructuras que den respuesta a eso. Necesitamos policías que sepan más allá de detener a una persona o de recoger un arma, de recolectar un arma que fue involucrada en un hecho. Necesitamos a alguien que sepa procesar evidencia digital y que no nada más sea que no nada más diga, pues es que aquí está el teléfono, ¿no? Y lo entregue. No lo pueden tocar, ¿no? Las reglas básicas del procesamiento de evidencia digital. Necesitamos más policías calificados para esos delitos, más peritos, necesitamos más fiscales especializados para esos temas e incluso pensar en que necesitamos quizás también hasta juzgados que se encarguen de procesar delitos relacionados con medios electrónicos, ¿no? En general. Así es, pues sigue presente todavía el machismo en esta sociedad, pero poco a poco y con estos avances se va a ir logrando entonces. Sí, la verdad es que creo que eso tendría que ser muy, muy importante. Yo les digo que, a ver, somos el 51.7% de las personas en México somos mujeres. Si una política de seguridad no está pensada en más del 50% de la población, no tiene sentido, pierde sentido. O sea, el primer enfoque es, a ver, mi grupo más grande es este 51.7% que son las mujeres, pues la política de seguridad tendría que estar enfocada, esa tendría que ser la prioridad. El proteger a esas mujeres, el atender a esas mujeres, el prevenir los delitos de ese 51.7%. Si no lo hago en foco así, no tiene sentido una política de seguridad. Exactamente. Y finalmente, ¿qué proyectos vienen para Nelly este 2025? No, bueno, pues más bien yo creo que hay como muchos retos enfrente. Creo que siempre afortunadamente la carrera y todo te da la posibilidad de enfrentar nuevos retos. Entonces seguramente que estaremos
teniendo nuevas metas que cumplir. De acuerdo, pues muchísimas gracias Nelly Montealegre por acompañarnos el día de hoy aquí en esta entrevista en Eje Central. Gracias, Alejandra. Buena tarde. Gracias a ustedes por acompañarnos. Si les gustó este episodio, los invitamos a darle like, compartir y seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.